Garry Kimovich Kasparov fue el 13º campeón mundial, un jugador con una grandísima fuerza de voluntad que no dudaba en utilizar toda la energía de la posición para imponer precisamente su voluntad sobre el tablero y sobre la de sus oponentes. Kasparov tuvo un debut en la escena internacional bastante tardío para los estándares actuales, pero en cuanto lo hizo fue un auténtico vendaval. Ganó su primer campeonato internacional sin siquiera ser un jugador titulado y desde entonces no paró de cosechar éxitos y fue el número 1 por prácticamente 2 décadas. Mantuvo ese cetro del campeonato mundial hasta esa derrota en Londres contra Kramnik, donde fue incapaz de vencer con las piezas blancas en tan solo alguna ocasión contra esa defensa berlinesa, ese muro de Berlín de Kramnik, y al final terminó retirándose unos años después, pero como número 1 después de haber ganado por última vez el campeonato de Linares. Un jugador sin duda de leyenda, la contraparte de esas dos Ks, Kasparov y Karpov, y que nos ha dejado para la historia muchas lecciones, de las que hoy vamos a ver 3 muy importantes. La primera lección que vamos a ver de Kasparov es que la lucha por la iniciativa requiere en ocasiones un buen cálculo, y un buen cálculo requiere una buena visualización, y ahí es donde Kasparov sobresalía sobre la mayoría de sus rivales. En esta partida se enfrentaba con las piezas negras a Mickey Adams, y Kasparov había jugado aquí su sempiterna Najdorf con un poquito de Scheveningen, esa mezcla entre la Najdorf y la Scheveningen, tan típica de Kasparov, que yo creo que prácticamente debería llamarse variante Kasparov. Aquí Adams acaba de tomar en H7 y Kasparov, muy buen conocedor de todas estas aperturas y de todas estas líneas, decide no utilizar este peón como escudo humano, sino capturarlo, rey por H7, porque sabe que ahora, si Adams trata de romper, utilizará este peón como escudo humano, no el primero sino el segundo de los peones de la columna H, y ahora el blanco no tiene aquí ningún tipo de ataque. De hecho, Adams, después de rey por H7, decidió jugar caballo por B3, y ahora es donde Kasparov empieza a hacer cosas de Kasparov. ¿Qué jugaríais aquí con las negras? Pues Kasparov abre aquí el tarro de las esencias con caballo por C2. Es fácil ver que si dama por C2, el caballo de B3 ha perdido su sostén y por lo tanto ahora las negras pueden recuperarlo y tener un poderosísimo ataque merced a la fuerte posición de la torre en B8. Pero ¿qué pasa si Adams interpone caballo por C5? Bien, pues Kasparov tenía todo esto planeado. Caballo a 3 jaque, utilizando esa mirada de Superman de la torre sobre el peón de B. Rey a 2. Dama por C5 y ahora caballo a 4. Y yo creo que esta es la variante de seguridad que tenía Mickey Adams. Él había pensado, bueno, pues aquí estoy atacando la dama y le voy a obligar a hacer dama C2 y cambiar aquí las damas. Es verdad que aquí todavía las negras siguen teniendo una gran ventaja, porque esta presión en B2 la verdad que es horrible y ahora el alfil puede en cualquier momento expulsar al caballo. La posición es muy muy difícil, pero yo creo que esta es la línea que esperaba Adams. Pero aquí es donde viene esa magia de la visualización, y Kasparov juega aquí caballo C2. Buenísima visualización, porque se da cuenta que dama por da lugar a una figura de mate un poquito extraña. El caballo le quita estas dos casillas al rey y la torre se ve apoyada por el alfil para dar el mate. Esta es la línea sin duda que se le escapó a Adams, porque aquí después de este caballo C2 está totalmente perdido. De hecho, después de rey B1 y dama 3 abandonó inmediatamente. ¿Por qué? Porque dama por C2 da lugar ahora simplemente a torre C8, atacando la dama, y no tiene buena casilla para retirarse. Si se va a D1, entonces entraría torre por B2, y si se va a D2 o a cualquier otra casilla que no defienda el caballo, simplemente dama por A4, igual al material en cuanto a piezas se refiere, pero fijaos ahora este torre por B2 que viene a la jugada siguiente. La partida se acaba y se baja el telón. Garry Kasparov también se ha caracterizado por ser el primer jugador profesional en usar en serio los ordenadores para su preparación. De hecho, prácticamente la historia de la empresa Chessbase se construye en torno a esa figura de Garry Kasparov. En muchas ocasiones, Kasparov utilizó esos primeros engendros de silicio para tener ventaja sobre sus rivales, y en cuántas ocasiones ganó simplemente con la preparación que traía de casa. Vamos a ver ahora una partida contra Anand en la que Kasparov juega una línea de la apertura española contra esta defensa abierta de Anand, la española, la variante abierta, y vamos a ver cómo coge rápidamente Anand en un pequeño tubo teórico, una preparación casera.
No nos interesa tampoco demasiado la teoría, pero fijaos ahora aquí cómo en esta posición la torre está atacada en A1 y Kasparov simplemente juega caballo B3, caballo por... ¿Pero qué pasa ahora? Están eliminándonos el defensor de la torre. Pues no pasa nada. Alfil por, caballo D4, atacando el alfil. Anand decide no tomar inmediatamente la torre porque ahora aquí dama H5, G6 y dama F3 le parecía seguramente muy peligroso con esta entrada aquí de la dama tocando el caballo. La torre está detrás, no se puede quitar. Si rey de 1, por supuesto, entra toda la artillería. Y introdujo este caballo D4. ¿Qué pasa? Que ahora Kasparov juega dama G4, entregando la torre, dama por A1. ¿Quién no se va a comer esa torre? La verdad que Anand seguramente ya sospechaba un poco que aquí estaba en una preparación casera, pero es que la verdad, ver lo que viene ahora es prácticamente imposible. Alfil por E6, torre D8 y alfil H6. ¿Quién podía imaginarse esta jugada? Atacando la dama a la descubierta, pero a la vez haciendo un terrible daño en este peón de G6, que es el único que evita que la dama pueda ir a H5 y acabar en F7 con mate. Anand quita la dama, alfil por G7 y ahora establece la amenaza dama jaque y dama mate. Dama D3, tratando de defenderse. Ahora si dama H5, dama G6. También resulta interesante darse cuenta que aquí, si caballo por E6, elimina, en vez de dama E3, caballo por E6, eliminando ese alfil, simplemente tenemos dama por, alfil E7 y ahora alfil H8, recuperando el material y continuando con alfil F6. Como digo, Anand hizo dama D3, evitando este dama H5, pero ahora simplemente alfil H8 gana la torre, dama G6, alfil F6, alfil E7 y ahora podemos decir que empieza la partida, pero fijaos en qué condiciones empieza la partida. Kasparov aquí tiene un peón de más y las piezas de Fischer, el equipo torre y alfil contra torre y caballo. Ahora tiene que ganar la partida, por supuesto. ¿Es difícil ganar una partida a un jugador como Anand? Pues claro que sí. Yo estoy seguro que estropearía esta posición rápidamente contra Anand y me acabaría ganando, pero para Kasparov empezaría en esta posición es una ventaja tremenda porque es un jugador fortísimo del nivel de Anand o superior, que además está jugando ya en una posición ganada. Cuando empieza a pensar, la posición está totalmente ganada. Torre C1, C6, F4 y poco a poco con grandísima técnica, como trae el rey rápidamente al centro del tablero, siguiendo los mejores consejos de Capablanca. Y ahora, poco a poco, esa masa de peones comienza a avanzar, el rey apoyándolos por detrás, centralizado, todo, pues una técnica soberbia. Caballo E6 y ahora torre D5, ofreciendo el cambio de torres, defendiendo el alfil, F5 y la partida acaba tras este torre D6 también muy preciso para que después de F6 el rey no pueda tampoco bloquear desde E6 y atacar el peón D5. Una partida excepcional, pero ganada desde casa. Y la tercera lección que nos trae Kasparov hoy es que no importan las piezas en el tablero. Lo que importa son las piezas en la zona de ataque. Esto ya lo he comentado varias veces. Es como si en un partido de fútbol un equipo tiene solamente 9 jugadores, pero en un contraataque coge al rival desprevenido y tienen en un contraataque 3 contra 2 o un 2 contra 1. Al final, ¿qué más da que sobre el campo haya más jugadores del otro equipo si en ese contraataque, en esa zona del área, solamente hay un defensa y 2 atacantes? Pues esto es lo que pasa en esta posición contra Anatoly Karpov. Kasparov juega aquí dama F3, entregando el caballo de A3 y vamos a ver que lo entrega durante varias jugadas. ¿Por qué? Porque se da cuenta que lo que importa no es cuántas piezas hay en el tablero, sino cuántas hay aquí en el flanco de rey, donde está este rey de Karpov, donde Kasparov tiene una torre, 5 puntos, un alfil, 3 puntos o 3 puntos y medio, según queráis, otro caballo, otros tantos 3 puntos, esa dama, etcétera. Muchísimo material aquí, mientras que todas las piezas de Karpov en realidad están en el flanco de dama. Karpov jugó aquí caballo D7. Vemos que si dama por A3, caballo F6, rey H8, alfil por, torre por y torre G4, la verdad que mete auténtico miedo. No obstante, aquí las negras todavía podían salvarse con rey G7, caballo H5 y ahora, después de dama F6, tienen dama C1 y dama H6, defendiéndolo todo, por lo que aquí es necesario dar este continuo después de rey G8, jaque y jaque. Yo creo que esto le podemos perdonar a Kasparov porque ver esta idea defensiva la verdad que es muy difícil.
En casa con el ordenador todo parece muy fácil, pero estar ahí sentado y ver esto es mucho más difícil. Karpov, por lo tanto, jugó aquí caballo D7, cubriendo estas casillas, alfil por F8, rey por, y ahora rey H2, para que si en algún momento se captura el alfil de B1 no sea con jaque. Torre B3, por supuesto, una vez más aquí, dama por A3, se encontraba con que caballo H6 pone de manifiesto esto que estamos diciendo, que lo que importa no son las piezas que hay en el tablero, sino las que hay aquí, y aquí Kasparov tiene una ventaja terrible. Dama E7 para defender no es suficiente, ya que hay torre por G6 y ahora vendría torre G8, y tampoco vale caballo 7E5. El otro caballo, por supuesto, esto para los que estén empezando, ¿por qué no se puede este caballo? Porque la dama está cayendo, no está clavado ese caballo. Pero con el otro tampoco es suficiente, porque ahora viene aquí dama F6 y una vez más poco a poco se va viendo cómo es lo que de verdad cuenta son las piezas que hay aquí encima. Fijaos que ahora aquí, si le toca jugar al blanco otra vez, tiene torre por G6 también, porque el peón no puede tomar porque está clavado, pero el caballo tampoco, porque está defendiendo el mate. Así que aquí no vamos a explicar todas las variantes que hay, porque hay un montón de variantes, no tiene ningún sentido, pero esta idea de que tantas piezas encima del rey, con tan pocos defensores, acaban triunfando, aunque haya desventaja material en el total del tablero. La partida continúa aquí con torre B3, alfil por, peón por, y ahora dama F4, entrando por las casillas negras, dama A3, Karpov al final acaba aceptando la pieza en el último momento y en el momento inadecuado, porque aquí la única jugada que lograba hacer tablas era D2 para buscar el contraataque con la amenaza de coronación. No obstante, todavía le quedaba por delante una difícil defensa aquí, después de caballo H6, dama F6, dama por D2 y quizás dama D6, pero bueno, tenemos que darnos cuenta que las blancas de momento, y hasta que se muestre lo contrario, tienen dos peones de ventaja, por lo que puede que incluso la defensa acabe siendo fútil al final. Dama por A3, caballo H6, amenazando dama F7, dama E7, y ahora viene este torre por G6 que ya anunciábamos antes. Amenaza torre G8, dama E5, jaque muy preciso, ese D6, rey E6, jaque y pierde la dama. ¿Qué pasa? Que si comía con el rey, simplemente viene este caballo F7 con jaque y ganando la dama, y si tomaba de dama podemos dar el jaque por F5 una vez más con ese doblete. Por lo tanto, el peón es totalmente incomestible. Si rey por caballo F7, este ya lo habíamos dicho, y si tomé dama caballo F5, por lo tanto rey E6, jaque, y esto fue la partida de 7. Torre B8, evitando la coronación, caballo por F7, y aquí ya Karpov abandonó porque se da cuenta que está totalmente perdido, no puede evitar la coronación o una pérdida muy grande de material, porque la torre también además va a ser capturada después de caballo por F7, existiría dama por B8. Así que otra partida excepcional de Kasparov, donde pone de manifiesto ese principio que tanto le gustaba, el de que lo que cuenta no es cuántas piezas hay sobre el tablero, sino cuántas hay en la zona donde de verdad se juega la partida. Bueno, pues estas han sido las 3 lecciones de Kasparov. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace el Santi y dice así: el Santi 7170. Hola Capa, mi pregunta para el siguiente vídeo es si crees que la psicología puede afectar a la hora de jugar una partida de ajedrez, y si es así, ¿de qué manera lo puede llegar a hacer? Un placer preguntar y un placer ver tus vídeos. Saludos, Capa. Bueno, pues muchas gracias, el Santi. Esta es una pregunta que casi le tendríamos que hacer a Mary Blilla, pero bueno, por atreverme un poquito a responder esta pregunta, yo creo que es indudable que la psicología tiene un papel fundamental en el ajedrez y en cualquier disciplina deportiva o de competición. Es conocido que Fischer dijo en una ocasión que él no creía en la psicología, que creía en buenas jugadas, pero resulta curioso porque Fischer era quizás uno de los jugadores con más uso de la psicología y con mayor carga psicológica. De hecho, el match contra Spassky en Reykjavik en 1972, el famoso match del siglo, pues estuvo totalmente rodeado de aspectos psicológicos, y de hecho prácticamente se jugó más fuera del tablero que dentro del mismo. Por concretar un poquito, no creo que la psicología sea nada mágico que nos vaya a hacer subir 500 puntos, pero sí que creo que tener una buena actitud, una buena preparación psicológica que nos permita afrontar dentro de una misma partida pues adversidades, o dentro de una competición una derrota en rondas previas, etcétera, nos puede ayudar a siempre, dentro de nuestras posibilidades,
dentro de una horquilla hipotética que habría de mi mejor versión y mi peor versión, estar siempre más cerca de esa nuestra mejor versión, pero siempre dentro de lo que nosotros sabemos hacer. Ya digo que no nos va a pasar de 2000 a 2500, pero sí, por entenderlo y por poner un poquito de cifras, si estoy en mi mejor versión estoy más cerca de 2050, y si estoy en mi peor versión, cuando los días que estoy peor estoy más cerca de 1900, pues me va a ayudar a hacer más jugadas o más partidas cerca de 2050. Creo que esa es un poquito la idea. Espero que con esto haya quedado respondida la pregunta de hoy, y ahora sí que si os ha gustado el vídeo se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre os invito a suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho, y que activéis la campanita. También os recuerdo que tenemos otros números en esta serie de las 3 lecciones de los campeones del mundo. Si os ha gustado este de Kasparov, pues echad un ojo si todavía no lo habéis hecho al de capa blanca y al de Alegen. Y también os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestra newsletter del 321 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Todo ello en cafeconelcapa.com. Si quieres que responda a tu pregunta en el próximo vídeo, no olvides dejarla en los comentarios de este. Hasta la próxima.